A lo largo de los siglos, los guardianes del misterio advirtieron que las mayores revelaciones no llegan a la mente que exige respuestas, sino al corazón dispuesto a rendirse al silencio. Este libro no es un elogio al esfuerzo ni a la conquista racional. Es la invitación a cruzar el umbral donde la lógica del mundo cede ante la sabiduría del alma, y donde las leyes invisibles del espíritu empiezan a revelarse. Si has sido educado para creer que solo el esfuerzo constante conquista el destino, prepárate, lo que aquí encontrarás desmorona los cimientos de esa ilusión. No es una promesa de éxito fácil ni un mapa para conquistar el mundo exterior, sino una antorcha para iluminar el verdadero templo, el espacio sagrado de tu conciencia. Los antiguos sabios, desde las tierras de Egipto hasta los monasterios del Himalaya, susurraron una misma verdad con distintos nombres: la realidad no obedece a la voluntad que aprieta el puño, sino a la mente que se aquieta y aprende a escuchar. Hoy, esa sabiduría regresa a ti disfrazada de paradoja. Cuando el deseo cesa, lo deseado se revela; cuando el yo se silencia, el universo entero se rinde ante tu vibración. Capítulo 1. La alquimia interior. Cuando la mente se rinde, el universo obedece. Desde los albores de la civilización, los iniciados de las antiguas escuelas sabían que la verdadera creación no es fruto de la lucha, sino del arte sutil de alinear la mente con la esencia más profunda del ser. En las piedras de templos olvidados y en los manuscritos ocultos de la sabiduría oriental, se repetía una advertencia: nada auténtico se logra forzando la realidad externa. Todo se transforma cuando la mente aprende a disolverse en su propia quietud. En Occidente, nos han enseñado a perseguir el control, a dominar cada pensamiento como un general organiza su ejército. Nos dicen: domina tu mente y conquistarás el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese control se convierte en una prisión, y la mente, fatigada de tanto esfuerzo, solo produce más confusión y resistencia? El error más común de nuestra era es creer que el poder del pensamiento reside en la repetición obsesiva o en la fuerza de voluntad. Es la trampa de la razón creyéndose reina del universo. Sin embargo, las corrientes metafísicas más antiguas, desde la sabiduría hermética hasta la voz sutil del Zen, coinciden en lo esencial: el subconsciente, ese océano profundo de potencial, jamás responde a la imposición ni a la compulsión. Es como el loto, que florece solo en las aguas tranquilas. Cuando la mente es un lago en calma, el reflejo de la realidad aparece nítido, pero cuando el lago es agitado por el miedo o la ansiedad, la imagen se distorsiona y el milagro se posterga. No son las palabras que repetimos, ni las afirmaciones que susurramos antes de dormir, lo que realmente mueve las fuerzas invisibles del destino. Es la vibración sentida, la emoción sostenida, la coherencia invisible entre lo que somos y lo que decimos ser. Así lo enseñaba Hermes Trismegisto: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro, nuestras emociones verdaderas, es el patrón que la vida seguirá como un eco. Muchos buscan domar el subconsciente como quien intenta controlar el viento, con fórmulas, decretos y ejercicios que, sin un fondo emocional auténtico, solo producen fatiga y desencanto. Repetir 1000 veces soy abundante desde la carencia es sembrar la semilla de la escasez, porque el universo responde a la vibración real, no a la declaración superficial. Es en el silencio donde la alquimia comienza, cuando dejamos de insistir y nos atrevemos a sentir la verdad de nuestro estado interior. La tradición védica lo explica de manera elegante: la realidad que contemplas es la sombra de tu estado de ser. El subconsciente, ese guardián invisible de tu destino, no escucha tus discursos, sino tu respiración, tu postura, el modo en que te levantas y caminas cuando nadie te observa. Todo es vibración, todo es mensaje. En este sendero, el esfuerzo es una puerta cerrada y la presencia es la llave maestra. Cada vez que insistes en forzar un resultado desde la lógica y la prisa, desplazas tu energía lejos del centro creador. Cada vez que te sumerges en la coherencia de la hora, abres un canal donde lo invisible puede empezar a gestar milagros. El primer acto de alquimia interior es reconocerlo: tu realidad no cambia porque lo exijas, sino porque tu estado vibracional se ha vuelto irresistible para el universo.
La responsabilidad es inmensa y liberadora. Ya no eres víctima de fuerzas externas ni esclavo de técnicas que prometen el paraíso a cambio de sudor mental. Eres, ante todo, el alquimista de tu propio campo energético. Y la gran paradoja es esta: cuando renuncias a la fuerza y eliges la coherencia, el universo responde con precisión, sin demora y sin ruido. Así lo sabían los antiguos: la mente que aprende a rendirse a la paz, deja de interferir y permite que el orden secreto del cosmos se revele. El trabajo no es convencer a la vida de que te dé lo que deseas, sino convertirte en el canal puro a través del cual lo que debe ser, simplemente es. Detente y observa: ¿cuántas veces has intentado forzar la realidad y solo has recibido más obstáculos? ¿Y cuántas veces, al soltar y aquietar tu mente, la solución llegó en silencio, por caminos insospechados? La alquimia interior empieza en el instante en que dejas de luchar y eliges habitar tu propio centro. La mente aquietada es la puerta. La realidad obediente es el regalo. Capítulo 2. El vacío creador, el arte de soltar el deseo. En las antiguas tradiciones, el deseo era visto como una espada de doble filo. Los sabios advertían: no es el deseo el que te eleva, sino el arte de soltarlo lo que te libera. Esta enseñanza, repetida en los templos y monasterios de Oriente y Occidente, invita a mirar más allá de la superficie del querer. Porque en Occidente, hemos crecido asociando el deseo con el motor de la vida, creyendo que es el fuego que impulsa nuestros pasos, la chispa que enciende la ambición y la creatividad. Pero en Oriente, maestros y místicos enseñaron que solo cuando el deseo es transmutado en intención pura, el verdadero poder de la mente se activa. Aquí reside un secreto que pocos se atreven a comprender: no se trata de renunciar a los sueños, sino de aprender a soltar la necesidad de controlarlos. Imagina el universo como una vasta sala de espejos. Cada emoción, cada pensamiento, cada anhelo, es reflejado infinitamente. Si sostienes el deseo desde la carencia, solo obtendrás el eco de esa carencia multiplicada. Así lo decía el Tao: el vacío es la matriz de todas las cosas. Lo pleno, al intentar colmarse, se desborda y se pierde. Esta metáfora cobra vida en nuestro día a día. ¿No has notado cómo, cuando deseas algo con demasiada intensidad, parece escapar de tus manos? Es como intentar retener el agua apretando el puño: cuanto más fuerzas, menos tienes. ¿Qué ocurre cuando deseas desde el miedo, la urgencia o la falta? El campo sutil de la realidad interpreta tu mensaje como una orden de escasez. Al decir quiero paz, proclama silenciosamente que la paz no está contigo. Al repetir anhelo amor, tu vibración grita al universo que el amor te es ajeno. La mente racional se aferra a las palabras, pero la existencia responde a la energía real que habita en tu pecho. Es aquí donde la sabiduría ancestral coincide con los hallazgos modernos de la física cuántica y la psicología. La realidad responde no a tus palabras, sino a la frecuencia invisible que irradias en cada pensamiento y emoción. La alquimia del deseo comienza con un gesto de humildad: reconocer el impulso de querer, sin avergonzarlo, pero también sin dejar que controle tu destino. Los antiguos alquimistas lo llamaban la ciencia del vacío, y enseñaban que solo en la copa vacía puede entrar el vino nuevo. Mientras te aferres a la urgencia de obtener, te cierras a recibir. El alma, como el jardín en invierno, necesita despojarse para florecer con fuerza en la próxima estación. Tal como el árbol pierde sus hojas para concentrar su savia en las raíces, nosotros debemos aprender a soltar lo superficial para nutrir lo esencial. En la práctica metafísica, la diferencia esencial está entre desear y intencionar. El deseo surge de la sensación de carencia, de la percepción de que algo falta. La intención, en cambio, nace del reconocimiento interior de plenitud: sé que ya es mío en el plano invisible, por eso simplemente lo permito. No hay ansiedad, no hay apuro. Es la certeza silenciosa la que ordena a la realidad que se pliegue a tu voluntad sutil. Esto no significa cruzarse de brazos y esperar que la vida suceda, sino actuar desde la confianza profunda de que ya eres uno con aquello que buscas. Así,
La acción deja de ser un esfuerzo desesperado y se convierte en un flujo natural, una danza entre el hacer y el permitir. Los místicos sufíes narran historias de amantes que, al dejar de buscar a su bien amado, lo encontraban inesperadamente en el umbral de su casa. Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego al deseo, y que la libertad florece cuando soltar se convierte en un acto de sabiduría, no de resignación. En las tradiciones indígenas de América, se habla del poder de soltar la flecha. Cuando el cazador dispara, ya no puede controlar el rumbo ni el destino, solo le queda confiar y dejar que el universo haga su parte. En nuestra vida cotidiana, este principio opera de manera invisible pero implacable. Mientras más desesperadamente deseas algo, más confirmas que aún no lo tienes. La ansiedad envía una señal al campo energético, y el universo, obediente, te mantiene en el ciclo de espera. ¿Cuántas veces has sentido que aquello que perseguías con más ahínco se alejaba, y que solo al distraerte o soltar, finalmente llegó? Quizás fue aquel trabajo soñado, una relación, una respuesta largamente esperada. Y es que el universo, como un sabio jardinero, sabe cuándo es tiempo de cosechar y cuándo es tiempo de dejar que la semilla duerma bajo tierra. Soltar el deseo no es abandonar los sueños, sino permitir que estos se manifiesten sin la interferencia de la mente inquieta. Es transformar el anhelo en presencia, el vacío en potencia, la urgencia en serenidad. Cuando sueltas, el vacío creador hace su obra, el universo, ahora sin resistencia, comienza a tejer los hilos de tu destino con una precisión que el ego jamás podría alcanzar. Así, aprender a confiar es, en realidad, el mayor acto de creación. Haz una pausa, cierra los ojos y nombra en silencio ese deseo que has sostenido con ansia. Respira profundo y siente la energía que lo acompaña. Luego, imagina que ese deseo se disuelve en un océano de calma, como una gota de tinta en agua clara. Permítete sentir por unos minutos la libertad de no necesitar, de simplemente ser. Deja que el universo reciba tu nueva vibración, la del vacío fértil, lista para florecer. Cuando vuelvas a abrir los ojos, lleva contigo la certeza de que, en ese espacio de soltura, has dado el primer paso para que lo invisible se haga visible. Recuerda, el mayor milagro ocurre en el instante en que, dejando de esperar, simplemente permites. Capítulo 3. Visualizar para ser el despertar de la identidad interior. Desde los primeros albores de la espiritualidad, la humanidad ha comprendido el poder secreto de la imagen interna. Los antiguos egipcios enseñaban que el ojo que ve hacia adentro es más fuerte que 1000 ojos vueltos hacia afuera. Para ellos, el arte de la visualización era una puerta sagrada hacia el universo invisible, una llave que permitía descifrar los misterios más profundos de la existencia. En el corazón de las escuelas herméticas y en las prácticas silenciosas de los sabios orientales, la visualización nunca fue un mero juego de imaginación, sino el arte supremo de volverse uno con aquello que se contempla. Así, los templos y monasterios de la antigüedad estaban adornados no solo con símbolos y palabras, sino con imágenes arquetípicas que, al ser contempladas en profundo recogimiento, despertaban en el observador el eco de realidades superiores. En los tiempos modernos, se ha trivializado la visualización, convirtiéndola en un mecanismo repetitivo para intentar atraer cosas, como si bastara con pensar insistentemente en un objeto para hacerlo aparecer. Hemos reducido una ciencia sagrada a simples listas de deseos, olvidando que las imágenes más poderosas no son las que pedimos, sino aquellas que nos transforman desde dentro. Pero la verdadera sabiduría nos invita a ir más profundo. No se trata de imaginar para poseer, sino de contemplar para despertar una nueva identidad. La visualización, entendida de esta forma, no es una herramienta del ego para obtener lo que quiere, sino un puente que conecta al ser humano con su esencia divina. La visualización genuina es un acto de transmutación. No busca convencer al universo, sino reconfigurar el centro mismo de quien la practica. Cuando contemplas con sinceridad la vida que anhelas, el alma empieza a modelarse a esa imagen. No porque estés forzando la realidad, sino porque tu vibración interna se sincroniza con el arquetipo que sostienes en silencio.
Es el arte de convertirse en lo contemplado, de permitir que la imagen interna, nutrida día tras día con atención, gratitud y amor, moldee tus pensamientos, palabras y acciones. Así lo enseñaban los neoplatónicos y los antiguos rishis de la India. La imagen que sostienes con reverencia en el altar de tu corazón, si es nutrida con devoción y coherencia, termina despertando en ti la esencia de lo contemplado. El universo, entonces, no concede premios por insistencia, sino que refleja lo que tú mismo te has permitido encarnar. Plotino, el gran filósofo del neoplatonismo, decía que el alma asciende al contemplar la belleza interior, no al perseguir la sombra de la belleza externa. Y los sabios védicos afirmaban que quien medita en la imagen de la divinidad, termina despertando esa divinidad en su propio ser. Visualizar desde la carencia, queriendo que algo externo tape un vacío, solo perpetúa la distancia entre tú y lo deseado. Pero si la imagen surge de un estado de serenidad, gratitud y certeza, no estás pidiendo, estás recordando. Visualizar para hacer es entrar en un campo sagrado, donde la mente se funde con la esencia y el pasado deja de dictar el futuro. Es como el escultor que, al mirar el bloque de mármol, no ve la piedra sino la obra terminada, y poco a poco, su visión interna guía sus manos hasta que lo invisible se vuelve visible. Los maestros tibetanos practican el arte del Deity Yoga, donde la visualización no es una petición, sino una metamorfosis. El practicante se convierte en la divinidad, siente su compasión, su poder y su luz, hasta que la frontera entre la imagen y el ser se desvanece. En ese instante, la realidad se reordena, porque ya no es el ego quien sueña, sino el espíritu quien recuerda. En tradiciones chamánicas, se cree que el visionario viaja a otros mundos y regresa con una nueva identidad, capaz de traer equilibrio y sanación al mundo visible. En la vida cotidiana, este principio opera con igual fuerza. Si te visualizas con salud, no lo hagas para obtenerla algún día, sino para habitar el estado de quien ya la disfruta. Si anhelas prosperidad, contempla cómo camina, decide y respira una persona próspera, y déjate impregnar por esa energía. Observa los pequeños detalles, cómo se mueve, qué palabras elige, cómo mira a los demás. La visualización auténtica no es escape, es integración, no es obsesión, es comunión con tu versión más elevada. Es un proceso silencioso pero transformador, donde cada día, al repetir el acto de contemplar tu mejor versión, vas despertando en ti un nuevo nivel de realidad. Cuando visualizas para ser, el mundo exterior comienza a ceder suavemente, como la nieve que se derrite ante la llegada de la primavera. No hay lucha ni ansiedad, solo un fluir natural. Lo que encarnas en tu interior se hace visible en el tapiz de tu vida. Así, los resultados externos dejan de ser el objetivo y se convierten en la consecuencia inevitable de tu cambio interior. La magia, entonces, no está en las imágenes que repites, sino en la nueva identidad que te atreves a asumir, en la verdad profunda de que eres co-creador de tu realidad. Haz del acto de visualizar un ritual sagrado. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio. Elige una imagen de tu vida ideal, una escena simple, tangible, llena de paz y certeza. No te esfuerces por verla perfecta, solo deja que su esencia te impregne. Siéntela como si ya fuera real, y permite que esa emoción te acompañe durante el día. Puedes incluso escribirla, dibujarla o representarla de algún modo físico para reforzar su presencia. Observa cómo, poco a poco, el mundo responde a la vibración de tu nueva identidad. Tal vez las señales sean sutiles al principio, pero con el tiempo, el universo comienza a abrir puertas, a manifestar encuentros y oportunidades que reflejan tu transformación interna. Recuerda, no visualizas para pedirle algo a la vida, sino para convertirte en la vida misma de aquello que anhelas. En ese instante, la frontera entre el soñador y el sueño se desvanece y lo invisible se revela ante tus ojos. Capítulo 4. La fe silenciosa, el poder de la certeza sin objeto. A través de los pasillos del tiempo, la fe ha sido interpretada y malinterpretada de mil maneras. Para muchos, se ha reducido a una moneda de cambio, cree lo suficiente y recibirás lo que deseas.
Pero en los senderos más antiguos de la metafísica, la fe no es una transacción ni una promesa de futuro, sino una presencia silenciosa que sostiene el alma cuando no hay nada a lo que aferrarse. Es el susurro que calma el corazón en medio de la tormenta, la luz sutil que se mantiene encendida cuando todo parece oscuro. No es una fe que negocia, sino una que permanece. Los místicos del desierto y los sabios de las montañas enseñaban una fe sin objeto, una certeza desnuda que no depende de pruebas ni de garantías externas. La rosa florece porque florece, decía Angelus Silesius, recordando que la verdadera fe no busca un motivo, sino que brota del propio ser, como la savia que asciende invisible por el tallo. En el antiguo Egipto, los sacerdotes meditaban bajo la noche estrellada sin pedir señales, sabiendo que el simple acto de confiar era en sí mismo una plegaria. En la tradición taoísta, se habla de la fe como un río subterráneo, no lo ves, pero todo el paisaje florece gracias a su paso invisible. En el mundo moderno, se nos ha enseñado a vivir a la espera de resultados, esperamos señales, confirmaciones, recompensas por nuestro esfuerzo invisible. Así, convertimos la fe en una espera ansiosa, y el alma, que solo quería expandirse en presencia, se encierra en la cárcel del futuro. Cada pensamiento se convierte en una apuesta y cada emoción en un examen de resultados, olvidando que el verdadero milagro ocurre en el instante en que dejas de esperar y simplemente permites. La fe genuina no necesita motivos, no pregunta cuándo. Se instala, firme, en el ahora, como quien sabe que la semilla, aunque oculta, ya está viva y creciendo bajo la tierra. Como el artesano que deposita su obra en el horno, sin mirar a cada momento si ya está lista, sino confiando en el proceso invisible de la transformación. En las escuelas sufíes, el discípulo aprende el arte del tawakkul, confiar sin pedir explicaciones, caminar con paso firme en medio del vacío, como si ya estuviera dentro del propósito divino, aunque los ojos no puedan verlo. Esta fe no es resignación, ni tampoco inactividad, es la rendición activa a una inteligencia que opera más allá del pensamiento. Los relatos sufíes cuentan de viajeros que cruzaban desiertos inmensos guiados solo por una intuición inexplicable y que siempre llegaban a su destino cuando menos lo esperaban. En la tradición cristiana, se nos habla de Pedro caminando sobre las aguas, no porque comprendiera el misterio, sino porque, por un instante, habitó la certeza más allá de la razón. El silencio, en estas tradiciones, es el verdadero acto de fe. Cuando cesa la insistencia, la vida organiza lo invisible sin resistencia ni interferencia. Así lo comprendieron los monjes del Oriente, que hallaron en la quietud la puerta por donde lo divino desciende a la existencia. No hay plegarias desesperadas, no hay afirmaciones compulsivas, hay presencia, aceptación y una confianza que no depende de ver para creer, sino que habita la certeza de lo no visto. Es en ese silencio, donde los pensamientos dejan de exigir respuestas, que la sabiduría más antigua se revela y el alma se reencuentra con la totalidad. La mente racional exige garantías, busca la seguridad del control, pero el alma, en su sabiduría antigua, conoce el poder de soltar el resultado. La fe silenciosa convierte la espera en maduración, el vacío en gestación. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado, porque todo lo que aún no se ha manifestado está siendo preparado en las profundidades de la conciencia. Tal como el alfarero sabe que la arcilla necesita tiempo para secarse antes de ser cocida, así la fe sabe que los frutos más dulces maduran en la sombra, lejos de la mirada impaciente. La paradoja es simple, aquello por lo que más te impacientas, es precisamente lo que requiere de tu entrega total. Cuando aprendes a sostener el vacío, sin urgencia ni expectativa, la realidad se reorganiza en silencio, como el agua que encuentra su nivel. La fe sin objeto no pregunta, no exige, no apura. Sabe. Es la confianza serena del jardinero que, tras sembrar, suelta el control y permite que la tierra, la lluvia y el tiempo hagan su parte. Durante los próximos 3 días, practica el arte de confiar sin pedir señales. Cada vez que tu mente exija una prueba de que algo está ocurriendo, respira profundo y repite en silencio, la semilla ya fue plantada. No necesito verla para saber que está creciendo.
Siéntate en quietud, aunque sea 5 minutos, y permite que tu fe se convierta en respiración, en un espacio abierto donde la vida pueda organizarse sin tu intervención. Observa cómo la serenidad va ocupando el lugar de la ansiedad y cómo, sin darte cuenta, lo que anhelabas empieza a acercarse a ti de forma inesperada. Quizá descubras que, al final, la mayor recompensa de la fe no es recibir lo que esperabas, sino despertar en ti una confianza inquebrantable, capaz de sostenerte en cualquier circunstancia. La fe verdadera es el arte de habitar el misterio y celebrar el proceso, aun cuando la respuesta aún no se muestre ante tus ojos. Capítulo 5. Wu Wei, el arte de actuar sin forzar. En los antiguos textos del Tao, hay una enseñanza que ha intrigado a buscadores y sabios por generaciones, el arte del Wu Wei, que se traduce imperfectamente como no acción, pero cuya esencia es mucho más profunda y misteriosa. Wu Wei es la danza del universo que se mueve sin esfuerzo, la acción que surge del vacío y fluye en perfecta armonía con el orden invisible de las cosas. Es el susurro de una realidad donde lo natural sucede sin fricción, donde la voluntad y la existencia bailan una coreografía secreta y perfecta. A lo largo de la historia, poetas y filósofos han intentado descifrar este secreto, contemplando la manera en que la vida florece sin ser forzada. Lao Tse, en su sabiduría, escribía que el sabio actúa sin actuar y enseña sin decir nada. En esta paradoja se esconde el mayor de los poderes, aprender a confiar en la inteligencia que mueve los hilos del universo, más allá de los caprichos de la mente humana. En la vida cotidiana, estamos condicionados a creer que solo el movimiento constante, la intervención continua y el control exhaustivo producen resultados. Nos han educado para asociar la inacción con debilidad y la quietud con fracaso. Pero la naturaleza, maestra silenciosa de toda sabiduría, opera de otro modo, los ríos fluyen sin empujar, las semillas germinan en la oscuridad sin ansiedad, el sol no se apresura y, sin embargo, nunca llega tarde. La lluvia no cae por decreto, ni la primavera responde a relojes, todo en el cosmos ocurre a su debido tiempo, sin apuro ni retraso. El Wu Wei es el arte de actuar solo cuando la acción es verdaderamente necesaria, cuando surge espontánea y natural desde el centro del ser y no desde la compulsión o el miedo. Significa soltar la interferencia del ego, dejar de intentar forzar los acontecimientos y permitir que la inteligencia universal haga su trabajo a través de nosotros. Es reconocer que, muchas veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras y la quietud más transformadora que cualquier tormenta de actividad. En la tradición Zen, este principio es conocido como dejar que el bambú crezca. El jardinero cuida el suelo, riega la semilla, pero no estira el tallo para apurarlo. Sabe que hay una fuerza interna, una sabiduría oculta, que opera sin necesidad de presión. El verdadero poder no está en el exceso de acción, sino en la acción precisa, en el momento justo, nacida de la alineación con la totalidad. Así, las mejores decisiones surgen en momentos de calma, y los grandes cambios llegan cuando aprendemos a escuchar la voz sutil de la intuición. Esta sabiduría fue celebrada también por los estoicos en Occidente, quienes enseñaban a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, y a soltar la necesidad de controlar lo incontrolable. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en su diario: acepta lo que viene y actúa sobre lo que puedes transformar. De igual manera, las tradiciones chamánicas sugieren danzar con el viento, confiar en los ritmos de la naturaleza y actuar solo cuando la vida lo pide. Cuando practicamos Wu Wei, entramos en un estado de gracia. El cuerpo se relaja, la mente se aclara y las respuestas llegan con naturalidad, sin la fatiga de la lucha constante. Lo que antes parecía lejano o inalcanzable empieza a acercarse, no porque hayamos corrido tras ello, sino porque, al dejar de perseguir, nos volvemos un imán sereno para lo que ya nos pertenece por derecho vibracional. El Wu Wei es la confianza absoluta en que todo está ocurriendo para nuestro mayor bien, incluso cuando la mente no puede entenderlo. Esta sabiduría no es una invitación a la pasividad ni a la evasión de responsabilidades, sino al discernimiento. No se trata de hacer menos, sino de hacer solo lo esencial,
lo que verdaderamente resuena con nuestro propósito más profundo. Es el arte de retirarse cuando la acción solo generaría más caos y de intervenir solo cuando el flujo de la vida lo pide. Es, en esencia, la humildad de reconocer que hay una inteligencia más grande que nuestros planes y la confianza para permitirle actuar. A veces, el acto más sabio es quedarse quieto, dejar que la vida acomode sus piezas y observar cómo todo encaja sin nuestro esfuerzo. En la acción sin forzar, el tiempo se convierte en aliado, y el universo, antes percibido como un enemigo a conquistar, se revela como un compañero silencioso. El alma aprende a escuchar, a esperar el impulso interno, a moverse con la certeza de que lo verdadero no necesita ser empujado, simplemente ocurre. Así como el artista espera el momento de inspiración, o el marinero confía en la marea, así también podemos aprender a actuar desde la calma y la confianza, sin afán ni prisa. Elige una situación de tu vida donde sueles sentir ansiedad por controlar el resultado. Durante los próximos días, observa tu impulso de intervenir, de forzar, de apurar los procesos. Haz una pausa antes de actuar. Pregúntate, ¿esta acción nace del miedo o de la confianza? Si es del miedo, suelta el control y permite que el momento madure. Si sientes claridad y paz, actúa con precisión y luego suelta el resultado. Descubre cómo, al practicar Wu Wei, las piezas se acomodan solas y el esfuerzo se transforma en gozo. Regálate el permiso de observar, de respirar y de confiar, como el bambú que crece sin ser apurado, como el río que encuentra su cauce sin ser dirigido. Y cada noche, antes de dormir, visualiza cómo la vida sigue su curso perfecto, incluso cuando tú descansas. Así, día a día, sentirás cómo el Wu Wei transforma tu ansiedad en serenidad y tu esfuerzo en una danza armoniosa con el universo. Capítulo 6. El tiempo, maestro silencioso del alma. Desde el comienzo de la historia, el ser humano ha buscado descifrar los enigmas del tiempo. En los relatos de sabiduría más antiguos, el tiempo nunca era un enemigo, sino una corriente sagrada que tejía, en silencio, los destinos de reyes y campesinos por igual. Los sacerdotes de Egipto, guardianes de los ciclos solares y lunares, sabían que la impaciencia era un veneno invisible que podía arruinar hasta la más perfecta ceremonia de iniciación. En los patios del templo de Luxor, enseñaban a los aprendices a observar el lento brotar de la flor de loto, jamás podían forzar su apertura. Solo la luz exacta y el agua justa la harían florecer. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, nos hemos desconectado de estos ritmos. Nos enseñaron que el tiempo es solo un reloj, una secuencia de segundos que se escurren irremediablemente y que esperar es sinónimo de perder. Así, la mente moderna vive atormentada por la prisa, presa de la ansiedad de obtener resultados inmediatos. Todo debe ser ahora, ya. La espera se vive como castigo. Se nos olvidó que toda creación poderosa, todo arte, toda alquimia verdadera, nace de la maduración. Observa la naturaleza, el árbol más sabio no compite con la flor más ansiosa. La semilla permanece meses, incluso años, oculta bajo la tierra, gestando en la oscuridad su propio milagro. El fruto no madura por mandato, sino por el lento diálogo entre el sol, la lluvia y la paciencia silenciosa de la tierra. Así también sucede en el alma, los deseos, las intenciones, los sueños, requieren un tiempo de incubación en el vientre invisible de la conciencia. En la Cábala se enseña que cada cosa tiene su tiempo y que acelerar los procesos es un acto de inmadurez espiritual. El Zohar narra la historia de un discípulo que, desesperado por la iluminación, interrumpía constantemente a su maestro con preguntas y ruegos por más luz, más revelación, más milagros. El sabio, con infinita paciencia, le respondió: no puedes recoger los frutos cuando aún son flores. Si quieres cosechar en primavera lo que solo crece en otoño, tu hambre nunca se saciará. El discípulo aprendió, con el tiempo, que la espera activa es una forma superior de acción. En el hinduismo, los yogis dicen que todo lo que se manifiesta en el plano visible es reflejo de largos procesos de maduración en planos invisibles.
Lo que tú llamas demora es en realidad una preparación, una alineación de las fuerzas sutiles que solo tu alma, en sus momentos de silencio, puede llegar a intuir. Es en la pausa, en la quietud, donde lo invisible se prepara para hacerse visible. Pero la mente, educada para obtener y para calcular, interpreta la espera como vacío, como fracaso o como señal de que algo va mal. Así comienza el ciclo tóxico de la impaciencia. Cada día sin resultados debilita la fe, cada minuto que pasa parece un recordatorio de que el universo nos ha olvidado. Sin embargo, la impaciencia es la causa más profunda de la desalineación. Cuando te impacientas, tu vibración se llena de dudas, de urgencia, de temor, y el tiempo, que era tu aliado, se convierte en una barrera. En la antigua China, los sabios del Tao advertían, el río no se apura y, sin embargo, todo lo lleva al mar. El primer Ching, oráculo de sabiduría, dedica un hexagrama entero a la espera, enseñando que la paciencia no es resignación, sino confianza activa en la danza oculta del universo. Un emperador consultó al oráculo por el destino de su reino. El sabio le respondió, espera como la montaña aguarda la lluvia. En la quietud crece el poder. En la prisa, el desastre. Hoy en día, olvidamos que la naturaleza de la vida es cíclica. La luna recorre su ciclo cada 28 días, el invierno da paso a la primavera solo cuando la semilla ha dormido lo suficiente bajo la nieve. La historia de la humanidad está repleta de relatos donde los grandes logros se gestaron en largos periodos de oscuridad o de aparente silencio. Moisés vagó 40 años por el desierto antes de ver la tierra prometida. Buda meditó años bajo el árbol antes de alcanzar la iluminación. Nada grande se revela a quien no puede sostener el vacío. En la práctica diaria, el tiempo puede ser vivido como un verdugo o como un mentor. Cuando aprendes a respirar en la espera, a confiar en que la vida madura en silencio, el corazón se relaja y la mente se vuelve receptiva. En vez de buscar señales externas, te vuelves testigo de los cambios internos, como tu fe se fortalece, como la claridad surge en medio de la confusión, como la certeza sustituye a la urgencia. Las grandes transformaciones suceden sin estruendo. Lo más valioso no llega como un relámpago, sino como la lenta aurora que pinta el cielo tras una larga noche. Permítete ser paciente contigo, con tu proceso, con tus sueños. No se trata de resignarte a no tener lo que deseas, sino de confiar en que llegará en el momento más fértil, cuando tu vibración pueda sostenerlo con madurez y serenidad. Durante esta semana, cada vez que sientas ansiedad por los resultados, detente. Coloca una mano sobre tu corazón y respira profundamente 3 veces. Visualiza tus deseos como semillas en la tierra. Diles mentalmente, confío en vuestro ritmo sagrado. El tiempo es mi aliado. Nada se pierde. Todo se está preparando para florecer. Hazlo cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Lleva un pequeño diario. Anota los momentos en los que la calma se impone sobre la prisa y observa cómo, poco a poco, tu percepción del tiempo se transforma. Así, aprenderás a reconocer la espera como un arte sagrado y el tiempo como el maestro silencioso del alma. Capítulo 7. La emoción, llave maestra de la magia interior. Si existe una fuerza secreta que determina el curso de la realidad, esa fuerza es la emoción. Desde tiempos remotos, los grandes maestros de Oriente y Occidente han advertido, no es lo que piensas lo que crea, sino lo que sientes con todo tu ser. El pensamiento es el plano arquitectónico, pero la emoción es el fuego que lo vuelve real. Así, la emoción no es un simple acompañamiento, es el lenguaje invisible que le habla directamente al alma del mundo. Piensa en la antigua Grecia, donde los filósofos y poetas entendían la emoción como la chispa divina que animaba el destino. En el oráculo de Delfos, los suplicantes no solo pronunciaban sus preguntas, sino que las sentían en lo más hondo, pues sabían que el Dios solo respondía a los corazones verdaderamente conmovidos. En la India ancestral, las escrituras Upanishads declaraban, del gozo surgió todo lo creado, por el gozo existe y hacia el gozo retorna. La emoción elevada, el gozo sereno,
era considerada la sustancia primordial de la existencia. Pero la vida moderna, atrapada en el intelecto, nos ha hecho desconfiar del poder de sentir. Nos han enseñado a dominar la emoción, a ocultarla, a racionalizarla, creyendo que solo lo lógico tiene poder. Así, tratamos de transformar el mundo desde la mente y nos frustramos cuando nuestros secretos, afirmaciones o visualizaciones no producen el milagro esperado. El error no está en la técnica, sino en la falta de conexión emocional genuina. La emoción es la corriente eléctrica que da vida a la imagen mental. Neville Goddard, uno de los grandes místicos del siglo XX, lo resumía en una frase simple y revolucionaria: sentir es el secreto. Puedes repetir 1000 veces una afirmación, pero si tu emoción es de duda, miedo o carencia, el mensaje real que recibe tu subconsciente y el universo es justamente ese: más duda, más miedo, más carencia. Por el contrario, una emoción auténtica, sostenida aunque sea unos minutos, tiene más poder que años de palabras vacías. Las historias de los antiguos místicos abundan en ejemplos. En el Tíbet, los practicantes de meditación visualizan no solo imágenes, sino estados emocionales, compasión, paz, dicha, coraje. No buscan resultados externos inmediatos, sino sostener una vibración tan pura que la realidad externa, inevitablemente, se reordene para reflejar ese estado. El secreto no está en forzar la emoción, sino en aprender a invocarla y cultivarla como una llama sagrada. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces lo que más anhelabas llegó justo cuando dejaste de preocuparte, cuando sentiste verdadera paz o gratitud? Quizá fue un encuentro inesperado, una llamada, una solución que apareció en el momento menos pensado. La emoción, cuando es auténtica y elevada, se convierte en un imán para las realidades afines. La ciencia moderna empieza a intuir este misterio. Experimentos en física cuántica y neurociencia han demostrado que el estado emocional afecta la materia, la salud, las relaciones y hasta la suerte. El corazón humano, con su campo electromagnético, puede influir en las moléculas del agua, en el crecimiento de las plantas y, más allá, en el entramado de la experiencia cotidiana. Pero esto, que para la ciencia es apenas un hallazgo reciente, era conocido por los chamanes y alquimistas desde hace milenios. ¿Quieres cambiar tu vida? No basta con pensar distinto, necesitas sentir diferente. El alma no responde a la lógica, responde a la vibración. Si quieres abundancia, siéntela antes de que llegue. Si buscas amor, permite que tu corazón vibre como si ya estuvieras envuelto en ese amor. Si deseas salud, convoca la sensación de bienestar en cada célula. No como una fantasía obligada, sino como una práctica sutil, como el músico que afina su instrumento antes de tocar la melodía. Dedica 10 minutos diarios a este ritual, siéntate en silencio y recuerda un momento de verdadera gratitud, gozo o paz. No importa si fue pequeño o grande, solo siéntelo como si ocurriera ahora. Permite que esa emoción recorra tu cuerpo, tus manos, tu rostro, tu respiración. Cuando la mente intente distraerte, vuelve a la sensación, sin esfuerzo, como quien acaricia una brasa. Luego, imagina tu vida ideal, pero solo a través de la emoción. ¿Cómo se siente estar allí? ¿Qué hay en tu pecho, en tu vientre, en tus pensamientos? Permanece en ese estado por unos minutos. Repite este ejercicio cada día y observa cómo la vibración se vuelve más estable y la realidad, poco a poco, empieza a responder. Recuerda, la emoción correcta no es euforia descontrolada ni esperanza desesperada. Es una calma gozosa, una certeza suave, una alegría estable que surge de saber, sin pruebas, que lo que buscas ya vive en ti. En ese estado, el alma se convierte en la varita mágica de la creación y la realidad, como un lago en calma, refleja sin distorsión tu mundo interior. Capítulo 8. El lenguaje invisible, el arte de afirmar sin palabras. En la aurora de la humanidad, mucho antes de que existieran los libros y los tratados, las tribus sabían que lo esencial no se decía con palabras. Las historias más poderosas eran narradas en el silencio junto al fuego, en la mirada que transmitía seguridad,
en la postura que invitaba a confiar. Así nació el lenguaje invisible, un idioma sin voz, sin gramática, sin límites, que todo lo conecta y todo lo determina. El universo entero, decían los sabios, responde primero a este lenguaje y solo después al balbuceo de la mente. En Occidente, hemos dado un lugar privilegiado al discurso, a la retórica y al poder de la palabra hablada. Creemos que decir algo con suficiente vehemencia lo hará real. Pero las escuelas iniciáticas, los monjes del Zen y los místicos de Oriente y Occidente supieron desde siempre que el campo vibracional, ese halo sutil que nos rodea, es la verdadera afirmación, la fuente de toda influencia sobre la realidad. Lo que somos en silencio pesa más que todo lo que proclamamos. Jacob Boehme, el místico alemán, afirmaba que la naturaleza interna de un hombre se revela mucho antes de que abra la boca. Es su mirada, su manera de caminar, su respiración, su gesto ante el dolor o la alegría, lo que anuncia al mundo quién es y qué está dispuesto a recibir. Esta coherencia silenciosa es el decreto más potente, porque no puede ser fingido ni forzado. Nadie puede engañar al universo sobre su verdadera vibración. Piensa en las personas que has conocido cuya sola presencia transforma el ambiente, inspiran calma, alegría, confianza o, a veces, inquietud y ansiedad, sin decir una sola palabra. Son como imanes andantes. Su campo energético emite un mensaje tan claro y contundente que todos, de forma inconsciente, responden a ese llamado. No se trata de un don místico reservado a unos pocos, es el lenguaje que todos hablamos, queramos o no, y al que el universo responde con fidelidad absoluta. En los monasterios Zen, cada acto cotidiano es afirmación silenciosa. Barrer el piso, servir el té, caminar en fila, son rituales donde la presencia absoluta convierte lo común en sagrado. El monje aprende que su manera de respirar, de inclinar la cabeza, de entrar a una sala, es más poderosa que cualquier oración recitada. Así, la vida entera se vuelve una declaración: estoy aquí. Soy esto. No hace falta proclamarlo. En la tradición sufí, se dice que el corazón habla un idioma que solo el universo entiende. El místico sufí no busca convencer a Dios con plegarias, se convierte en oración viviente. Su danza, su silencio, su entrega, son más elocuentes que cualquier palabra. Lo mismo enseña la alquimia, el mago no impone su voluntad a la materia con gritos, sino que primero transmuta su propia vibración, y solo entonces la realidad externa se acomoda al orden interno. La física moderna, con todos sus avances, apenas comienza a rozar este misterio. Las frecuencias, los campos magnéticos, la coherencia entre la mente, el corazón y el cuerpo, empiezan a ser estudiados con instrumentos, pero la sabiduría ancestral ya lo había intuido. El mundo exterior no responde a tus ruegos, sino a tu campo. Lo que afirmas sin hablar, lo que eres cuando nadie te ve, eso es lo que ordena tu realidad. Por eso, a veces una persona que no proclama su fe ni repite afirmaciones a voz en cuello parece tener suerte en todo lo que emprende. No es suerte, es coherencia invisible. Son personas que han hecho de su actitud, de su cuerpo y su energía, un decreto continuo. El universo lee su campo como una invitación abierta y todo llega sin fricción, como el agua que fluye hacia el valle más bajo. Esto no quiere decir que la palabra no tenga poder, sino que es el último eslabón de una cadena mucho más profunda. Las palabras son vehículos de la vibración, cuando se pronuncian desde la coherencia interna, potencian la realidad. Pero si las palabras contradicen el campo vibratorio, se disuelven en el aire y se vuelven ruido, autoengaño o frustración. Afirmar sin hablar es el arte de ser tu verdad en cada gesto, en cada silencio, en cada movimiento. Es dejar que el cuerpo hable a través de la postura, la mirada, la respiración. Es cuidar el ambiente interno como un templo, donde cada pensamiento y cada emoción construye o debilita el decreto silencioso que emites al mundo. Durante los próximos 3 días, elige una afirmación que anhelas encarnar, pero no la digas en voz alta. Si tu deseo es ser abundante, camina, respira, come y duerme como alguien que vive en plenitud. Observa cómo te sientas,
cómo saludas, cómo piensas en ti mismo en el silencio de tu mente. Corrige cualquier gesto, postura o actitud que contradiga tu afirmación. No actúes, simplemente recuerda y permite que el cuerpo, poco a poco, la haga suya. Anota cada noche en un cuaderno cómo cambia tu sensación interna y cómo responden los demás a tu nueva vibración. Descubrirás que la realidad empieza a ajustarse a tu lenguaje invisible mucho antes de que llegues a decir una palabra. La vida es un espejo, te devuelve lo que eres en lo profundo, no lo que proclamas en la superficie. Acepta este poder, cuídalo y observa cómo, en el silencio, tus decretos más poderosos son escuchados. Capítulo 9. El saboteador interno, cuando la mente inferior bloquea la magia. En el camino hacia la manifestación consciente, pocos obstáculos son tan persistentes y sutiles como la voz interna del yo inferior. No se trata de un enemigo visible, ni de una fuerza demoníaca externa, sino de una antigua programación, una mente aprendida que teme el vacío, desconfía del silencio y busca refugio en el control. Las escuelas iniciáticas la llamaron el guardián del umbral, la psicología moderna le pone nombres como ego, sombra, mente reactiva, niño herido. Pero su naturaleza esencial es la misma, es la parte de ti que fue diseñada para sobrevivir en un mundo incierto, pero que, sin actualización, se convierte en la principal fuente de autoboicot espiritual. Desde pequeños aprendimos a sobrevivir buscando aprobación, controlando resultados, evitando el dolor y temiendo lo desconocido. Es normal, la mente inferior nació para protegernos del peligro real. Pero en el viaje del alma, esa protección se convierte en prisión. Cada vez que deseas crear algo nuevo en tu vida, ese saboteador se activa con 1000 estrategias: duda, crítica, impaciencia, autodesprecio, hipercontrol, victimismo. Esto es demasiado bueno para ser cierto, seguro se va a arruinar, no puedo confiar en esto, debo controlar cada detalle. ¿Te suena familiar? Las tradiciones gnósticas describían a este saboteador como una ilusión construida por el demiurgo, un dios menor cuya única tarea es distraer a la conciencia y mantenerla hipnotizada por el miedo y la separación. El ego, decían los místicos, es útil cuando obedece al alma, pero se convierte en un tirano cuando ocupa el trono del ser. Su gran poder está en su invisibilidad, se disfraza de lógica, de prudencia, de experiencia, y así evita que des un salto de fe hacia lo desconocido. En la práctica, el saboteador aparece cada vez que te acercas a una transformación real. Cuando por fin has alineado tu vibración, cuando sientes que algo bueno está por llegar, surge el viejo ruido mental: ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿No será mejor esperar un poco más? Es el eco de antiguas heridas, de fracasos pasados, de voces ajenas que sembraron dudas. La mente inferior odia el cambio porque significa perder el control y aventurarse en un territorio donde no hay garantías. Carl Jung, el gran explorador del alma, lo llamó la pluralidad del yo. Decía que, en realidad, el ser humano es un enjambre de voces, muchas veces en conflicto, y que la tarea de la individuación consiste en distinguir cuál es la voz del alma y cuál la del miedo. Si no haces esta distinción, pasarás la vida saboteando tus propios milagros, repitiendo patrones y justificando el estancamiento con explicaciones perfectamente lógicas. ¿Cómo reconocer a tu saboteador? Es la voz que exige pruebas antes de confiar. La que juzga cada intento antes de que pueda germinar. La que se impacienta y exige resultados inmediatos. La que se compara y se autodestruye. La que, al primer obstáculo, declara fracaso y exige rendición. Esta mente fue útil cuando eras un niño indefenso, pero hoy es la gran barrera entre tú y tu magia interior. La tradición sufí enseña que el primer gran acto de poder es desenmascarar al saboteador. Hazlo con ternura, sin violencia. No es un enemigo, es un antiguo guardián que no entiende los nuevos caminos del alma. La psicología espiritual sugiere no combatirlo, sino desactivar su autoridad. Reconoce sus trucos, míralo a los ojos y dile: te agradezco lo que has hecho por mí, pero ya no necesito vivir desde el miedo. La alquimia interior ocurre cuando el alma retoma el mando. El ego no desaparece,
pero aprende a servir y a callar cuando la conciencia superior se expresa. Cuando esto sucede, la energía se libera, la mente descansa y la vida vuelve a fluir. Durante los próximos 7 días, lleva un cuaderno de vigilancia interior. Cada vez que notes pensamientos de duda, juicio, urgencia o control, anótalos. No luches contra ellos, obsérvalos como quien escucha a un niño asustado. Antes de responder, pon una mano sobre el corazón y respira profundo. Pregúntate, ¿esto es una advertencia del miedo o una intuición del alma? Si es miedo, agradécele y déjalo pasar. Si es intuición, escucha en silencio. Termina cada noche escribiendo una frase: hoy he observado a mi saboteador, pero no he dejado que el miedo tome el timón. Así, día a día, el ego pierde fuerza y el alma comienza a manifestar su verdadera magia. Recuerda, la mente inferior solo puede interrumpir lo invisible cuando no es reconocida. El simple acto de observarla con amor y lucidez es, ya, un acto de liberación. La alquimia comienza en ese instante en que dejas de luchar contra ti mismo y te permites, finalmente, ser el creador consciente de tu realidad. Capítulo 10. El punto de rendición, cuando el alma se rinde sin renunciar. Hay un instante, silencioso y casi sagrado, que toda alma debe atravesar si quiere conocer la verdadera magia de la vida. Es el umbral invisible entre el hacer y el permitir, entre el esfuerzo y la entrega, entre la voluntad personal y la inteligencia mayor que todo lo sostiene. Los sabios de todas las culturas han hablado de este momento, la rendición. No como una derrota, sino como el acceso a un nuevo nivel de poder interior. Es el punto donde la mente, tras luchar y desgastarse, finalmente acepta soltar el control. Y es entonces, solo entonces, cuando la realidad empieza a doblarse de maneras que la lógica jamás podría imaginar. La cultura contemporánea teme a la palabra rendición. Nos la han enseñado como sinónimo de fracaso, debilidad, resignación. Pero en la sabiduría antigua, la rendición es un arte supremo. Es el acto consciente de dejar de interferir, de apartar el yo inferior para que una inteligencia más profunda tome el timón. San Juan de la Cruz describía este estado como la noche oscura del alma, ese momento en que ya no hay certezas ni seguridades, donde la mente se ve forzada a abandonar sus antiguos esquemas y a confiar en la dirección secreta del espíritu. En esa noche oscura, lo que muere es la ilusión de control, lo que nace es la fe radical en que todo lo necesario se desplegará, aunque no sepas cuándo ni cómo. Piensa en el río que fluye. Cuando encuentra una roca, no pelea, no maldice su destino, simplemente la rodea. Su poder está en su flexibilidad y su humildad. De igual modo, el alma, cuando aprende a rendirse, deja de luchar contra las circunstancias. Comprende que el verdadero poder está en el alineamiento, no en la obstinación. Esta rendición activa, lejos de ser pasiva, es la apertura al mayor potencial. Es elegir confiar, incluso cuando no ves el final del camino. La tradición sufí utiliza una palabra para este acto, tawakkul, la entrega radical a la voluntad divina. El sufí camina, trabaja, desea, pero en el fondo de su ser ya ha entregado el resultado. Vive con la certeza de que el universo sabe más que él, que cada experiencia es una pieza precisa de un rompecabezas invisible. Así, la ansiedad se disuelve y el presente se llena de significado. Teresa de Ávila, en su travesía interior, narraba cómo tras años de oración y esfuerzo, la mayor revelación llegó cuando dejó de buscar y simplemente permitió que Dios actuara a través de ella. En la práctica cotidiana, la rendición ocurre cuando reconoces que ya no puedes forzar el cambio. Es ese suspiro hondo tras meses de intentar, planear y controlar, cuando finalmente dices, ya hice mi parte, ahora permito que la vida haga la suya. Y es justo entonces, en ese abandono confiado, cuando lo invisible comienza a orquestar lo imposible. No se trata de abandonar tus sueños o volverte indiferente. Se trata de soltar la necesidad de control obsesivo, de aceptar que el misterio tiene sus propios ritmos, de reconocer que la mente no puede anticipar ni calcular los milagros.
Es confiar en la semilla que sembraste, en el campo que preparaste, en la vibración que has sostenido. La ciencia, en su propio lenguaje, empieza a descubrir este principio. Los grandes saltos en creatividad, en sanación, en innovación, suelen llegar no durante los momentos de máxima tensión mental, sino en los instantes de relajación, de sueño, de rendición. Cuando el hemisferio racional se calla, surge la intuición, la sincronicidad, la idea luminosa. Durante 3 noches consecutivas, antes de dormir, siéntate en silencio. No pidas nada, no decretes, no visualices. Simplemente respira y siente el peso del día disolverse. Luego, susurra mentalmente, entrego el resultado. No renuncio a mi sueño, pero suelto el control. Imagina que el universo recibe tu deseo y se encarga de él. Acuéstate con la certeza de que ya no necesitas hacer nada más. En los días siguientes, observa cómo aparecen señales, ayudas inesperadas, pequeños milagros. Anota cualquier emoción de alivio, cualquier sincronicidad, cualquier cambio sutil. Así, entrenarás a tu mente y a tu corazón a vivir desde la entrega, permitiendo que la fuerza más grande de todas se exprese a través de ti. La verdadera rendición no es resignación, es confianza activa en el misterio. Es abrirte al orden superior, sabiendo que, al soltar, permites que la vida despliegue posibilidades que jamás habrías imaginado desde el miedo o la ansiedad. En esa entrega, el alma no renuncia, asciende. La realidad se pliega, se ordena y te sorprende con respuestas que solo pueden llegar a quienes se atreven a rendirse sin dejar de soñar. Capítulo 11. El universo que responde, sincronicidad y magia real. Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha sentido que el mundo visible es apenas la superficie de una vasta red de conexiones invisibles. Los antiguos egipcios hablaban del Ma'at, el principio universal que entrelaza el destino de todas las cosas, y los sabios chinos vieron en el Tao una corriente subterránea que unifica lo que parece separado. Lo que para el pensamiento moderno es casualidad, para los místicos, magos y filósofos de todos los tiempos ha sido siempre una señal, una respuesta, una comunicación secreta entre el alma y el universo. Con el paso de los siglos, esta intuición fue refinándose. El filósofo griego Plotino enseñaba que todo lo que sucede en el plano físico es una consecuencia natural de estados internos. El mundo no es una máquina aislada, sino el reflejo vivo del alma humana. En la India, la doctrina del karma no era castigo ni premio, sino una pedagogía cósmica. Todo efecto visible es la reverberación de una vibración invisible, sembrada antes en el pensamiento, la emoción, la intención. Pero en la era moderna, desconectados del misterio, caímos en la ilusión de la separación. Aprendimos a ver el universo como un escenario indiferente, regido por la probabilidad y el azar. Sin embargo, la vida se encarga de recordarnos, una y otra vez, que lo extraordinario ocurre precisamente cuando nos alineamos internamente. Es entonces cuando surge la sincronicidad, ese fenómeno inexplicable donde una idea interna se manifiesta en una coincidencia asombrosa, una señal. Una puerta inesperada que se abre justo cuando dejas de buscar con ansiedad. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, fue quien popularizó el término sincronicidad. En su trabajo con miles de pacientes, notó cómo pensamientos, sueños y deseos profundos eran reflejados por el mundo externo con una precisión imposible de atribuir al azar. Una paciente que soñaba con un escarabajo dorado encontraba uno real al día siguiente en la consulta. Un hombre que meditaba en el perdón recibía una carta, después de años de silencio, de la persona que menos esperaba. Para Jung, estas no eran casualidades, sino guiños del inconsciente colectivo, recordatorios de que la psique y la materia están entrelazadas por hilos invisibles. Esta visión no es exclusiva de la psicología occidental. Los chamanes de América y Siberia, los místicos sufíes, los yogis de la India, todos sabían que el universo responde, pero solo lo hace cuando el corazón está afinado. El mundo es como un espejo, decían los sabios del Tíbet, devuelve fielmente la imagen que le envías. La cábala judía enseña que cada palabra, cada pensamiento,
Cada emoción es una semilla lanzada al campo de la existencia. Lo que cosechas es siempre un reflejo de lo que has plantado. Pero, ¿cómo ocurre esta magia? ¿Por qué a veces parece que el universo responde con exactitud y otras, en cambio, parece guardar silencio? La clave está en la coherencia. Cuando tu intención, tu emoción y tu pensamiento se alinean, se genera un campo magnético tan fuerte que inevitablemente atrae situaciones, personas y oportunidades afines. No es magia, es la ley profunda de la resonancia. Las cosas llegan no cuando las mendigas, sino cuando eres el imán adecuado para ellas. Recuerda algún momento en que, tras un largo proceso de trabajo interior, de soltar expectativas y de sanar viejas heridas, empezaron a aparecer personas, ideas, recursos o casualidades que aceleraron tu camino. Quizá no lo reconociste entonces, pero eras tú mismo quien, al cambiar por dentro, modificó el guión del mundo que te rodea. A menudo, la sincronicidad se presenta de formas sutiles, una frase escuchada al azar que te da la respuesta que necesitabas, un libro que aparece justo cuando estás por rendirte. Una oportunidad que se revela cuando has dejado de buscarla con desesperación. Las historias abundan. Un artista que, frustrado por años, decide por fin dejar de obsesionarse y, en esa paz, es descubierto por quien le abrirá las puertas de su carrera. Una mujer que, tras aceptar la soledad y abrazar su propia compañía, conoce al amor de su vida en una tarde cualquiera. Un científico que, tras meses de bloqueo mental, encuentra la solución a su problema en un sueño nocturno. No es que el universo premie la renuncia o el sacrificio, es que solo puede responder plenamente cuando has limpiado el canal de interferencias, dudas y ansiedades. En la sabiduría hermética se enseña que la manifestación no es cuestión de voluntad tensa, sino de apertura receptiva. Hermes Trismegisto decía, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. El maestro puede ser una persona, una experiencia, un libro, una señal. Lo importante no es forzar la llegada, sino prepararse vibracionalmente para reconocerla y recibirla. Los místicos musulmanes hablan del destino susurrado, los japoneses del Kizuna, los hilos invisibles que conectan almas y eventos, los cristianos de la gracia. Todos los caminos coinciden, cuando dejas de resistir, dejas de imponer tu agenda y aprendes a confiar en la inteligencia oculta, la realidad se vuelve interactiva, responde, te acompaña. En la física cuántica, el principio de la no localidad y el entrelazamiento han demostrado que la materia no está separada, que las partículas a grandes distancias pueden sentirse y reaccionar instantáneamente. La conciencia, según algunos científicos pioneros, podría funcionar de modo análogo. El universo entero es un vasto campo de información donde tus pensamientos, emociones y estados de ser producen ondas que afectan el tejido mismo de la realidad. Pero cuidado, la sincronicidad y la magia real no pueden ser forzadas por el ego. Si buscas señales solo para confirmar tus miedos, solo verás confusión. Si intentas controlar el tiempo y la forma en que llegan las respuestas, bloquearás el flujo. La sincronicidad es la consecuencia natural de una coherencia vibratoria y una actitud de apertura. No se trata de ser pasivo, sino de participar activamente en tu destino con humildad y confianza. Durante las próximas 2 semanas, proponte un diario de sincronicidad. Cada noche, anota cualquier coincidencia, señal, encuentro o casualidad significativa que hayas experimentado, por pequeña que sea. Observa si hay patrones, repeticiones, mensajes que se revelan más allá de lo racional. Antes de dormir, agradece interiormente cualquier señal, incluso si aún no entiendes su significado. Haz una meditación corta de apertura, cierra los ojos, siente tu corazón y repite mentalmente, estoy abierto a los mensajes y regalos del universo. Permito que lo invisible me hable y me guíe. Notarás que, con el paso de los días, tu percepción se afina y las respuestas llegan cada vez con mayor claridad y precisión. Recuerda, el universo no responde a las palabras, sino a los estados del ser. Cada vez que eliges la coherencia, la paz interior, la gratitud profunda, cada vez que sueltas la urgencia y permites que la vida te sorprenda,
se activan los hilos secretos que conectan tu corazón con el pulso mismo del cosmos. La magia real no está reservada a unos pocos elegidos, sino a todos los que se atreven a escuchar y a responder con la misma delicadeza. En última instancia, la sincronicidad es la huella dactilar de lo divino en lo cotidiano. Es la prueba silenciosa de que nunca has estado separado, de que el universo entero conspira para tu despertar, y de que la mente aquietada, la emoción elevada y la sabiduría ancestral siguen siendo, hoy como siempre, las llaves maestras que abren las puertas de la magia real. Capítulo 12. La manifestación como estado, no como resultado. Tras todo un camino de introspección, desaprendizaje y despertar, emerge una verdad que disuelve siglos de confusión: la manifestación genuina nunca ha sido una meta por alcanzar, sino un estado de ser que se expresa desde el interior hacia el exterior. Esta verdad no solo contradice el paradigma moderno del logro y la búsqueda incesante, sino que pone en jaque a todo sistema que reduce la vida a una simple cadena de causa y efecto lineal, de esfuerzo y recompensa. Los maestros herméticos enseñaron que como es adentro, es afuera. No como una frase de consuelo, sino como una ley universal inquebrantable. En las antiguas escuelas pitagóricas, los discípulos aprendían que la realidad es un eco de la vibración interna. Lo que habitas en tu conciencia, eso es lo que irremediablemente se refleja en tu mundo exterior. El sufismo lo expresa con una poesía sublime: tú no buscas el jardín, tú eres el jardín, pero olvidaste florecer. En la vida cotidiana, este principio se manifiesta en formas tan evidentes que a menudo las pasamos por alto. ¿Conoces personas que, sin grandes esfuerzos, parecen vivir rodeadas de abundancia, amor y oportunidades? No es que sean más inteligentes o tengan suerte, sino que han aprendido, conscientemente o no, a sostener un estado interno de apertura y suficiencia. Su presencia comunica confianza, su mirada transmite paz, su vida exterior es apenas el reflejo natural de ese equilibrio interior. Por el contrario, otros parecen estar siempre en lucha, esperando que la próxima técnica, el próximo libro, el próximo consejo, les brinde el secreto que les ha sido esquivo. Pero incluso con todas las herramientas, si su estado interno es de carencia, miedo o ansiedad, el universo les devolverá la misma vibración una y otra vez. Así, el esfuerzo se multiplica, los resultados se dilatan, la frustración crece y la fe vacila. Esto no quiere decir que el deseo sea malo o que debamos renunciar a nuestras aspiraciones. La enseñanza profunda es otra: todo deseo auténtico nace ya con la semilla de su realización, pero solo puede germinar en un terreno fértil, en una conciencia que no busca desde la necesidad, sino que se expresa desde la plenitud. El gran error es confundir manifestar con obtener. Manifestar es permitir que tu identidad más elevada encuentre un cauce natural en la realidad. Obtener, por el contrario, es perseguir, es forzar, es suponer que lo que soy no es suficiente. Las tradiciones orientales lo han enseñado desde hace milenios. En el Vedanta, se dice que la ilusión de la separación es la causa de todo sufrimiento. Cuando dejas de buscar lo que ya eres, cuando te reconoces completo y habitas esa certeza, el mundo externo comienza a reestructurarse. El Buda afirmaba que el origen del sufrimiento es el deseo insaciable, pero su mensaje no era reprimir los deseos, sino descubrir su raíz. ¿Deseas porque crees que te falta algo? ¿O deseas porque quieres expresar tu abundancia? El cristianismo místico habla del reino de los cielos como una realidad interna. Jesús no predicaba la búsqueda ansiosa de milagros, sino el reconocimiento de que el reino está dentro de vosotros. Quien vive en esa conciencia, ve milagros allí donde otros solo ven obstáculos. Orígenes, uno de los grandes pensadores de la antigüedad cristiana, planteó que el alma no viene a conquistar el mundo, sino a recordar su origen. No estamos aquí para adquirir, decía, sino para encarnar. La encarnación de la manifestación es vivir como si ya fueras lo que anhelas ser. No se trata de pretender ni de engañarse, sino de ajustar tu vibración, tu actitud, tu respiración y tu emoción a ese estado deseado. Cuando lo logras, la manifestación externa se vuelve una consecuencia natural, no un premio.
Pero, ¿cómo pasar de la teoría a la vivencia? La clave es la práctica diaria de la coherencia interior. No basta con repetir afirmaciones, ni con visualizar escenarios futuros. Debes preguntarte, con honestidad, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Qué historia me cuento cuando nadie me ve? ¿Estoy esperando que la realidad me confirme mi valía, o puedo sentirla en mi interior aunque el mundo no la reconozca aún? ¿Recuerda alguna ocasión en que, por un instante, te sentiste pleno sin motivo externo, quizás tras una meditación profunda, un paseo en la naturaleza, un abrazo verdadero, un acto de generosidad sin expectativa? En ese momento, la búsqueda cesó, el ruido se disolvió y el mundo parecía alinearse espontáneamente. Ese es el estado que debes cultivar, no como excepción, sino como práctica continua. Los místicos sufí narran la historia del buscador que recorre el mundo en busca de un tesoro, solo para descubrir que estaba enterrado bajo el suelo de su propia casa. Así es la paradoja: mientras buscas, afirmas tu carencia; cuando aceptas tu plenitud, la realidad exterior lo refleja. La manifestación, entonces, no es un acto de fuerza, sino un permiso silencioso. Es la aceptación radical de lo que eres y la confianza en que el universo no puede negar esa vibración. La física contemporánea, desde la teoría del campo cuántico, comienza a reconocer que la realidad es plástica, sensible a la conciencia del observador. Todo es onda, posibilidad, hasta que tu atención y tu emoción lo convierten en partícula, en experiencia concreta. Cuando sostienes un estado interior de coherencia, todo a tu alrededor se reorganiza. Los eventos, las oportunidades y las personas adecuadas aparecen sin lucha. Esto no significa que la vida se vuelva un paseo exento de retos. Significa que tu forma de transitar los desafíos cambia radicalmente. Ya no reaccionas con miedo o urgencia, sino que respondes desde la serenidad y la confianza en que cada experiencia es una expansión de tu conciencia. La manifestación deja de ser un resultado que debes arrancar al universo, y se convierte en un estado de gracia constante. Durante los próximos 7 días, al despertar, siéntate en silencio durante 5 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. No visualices resultados concretos, no repitas afirmaciones mecánicamente. Simplemente respira y siente la energía de tu ser más elevado. Pregúntate, ¿quién sería yo si ya fuera todo lo que anhelo ser? Permítete habitar ese estado, aunque sea de forma tímida al principio. Durante el día, actúa, piensa y decide como esa versión elevada de ti mismo. Si surge ansiedad, recuérdate, no tengo que atraer nada, solo tengo que permanecer siendo. Al final de cada jornada, reflexiona sobre cómo cambió tu percepción y qué señales recibiste del mundo externo. Descubrirás que la manifestación real es un flujo constante, una consecuencia de tu coherencia interior. Al llegar aquí, quizás notes que los grandes secretos de la sabiduría ancestral no estaban en complejos rituales ni en técnicas secretas, sino en el arte de volver a ti, de recordar, de habitar el presente con todo tu ser. Cuando la mente se aquieta, la realidad se dobla. Cuando el corazón confía, el universo responde. Y cuando la emoción y la conciencia se alinean, la manifestación es inevitable. La verdadera meta no es obtener más, sino despertar a lo que ya eres. Desde ahí, todo lo que llegue será bienvenido, no porque lo necesitabas, sino porque es el eco natural de tu plenitud. Así termina el viaje, no con una técnica para conseguir cosas, sino con un reencuentro contigo mismo. La manifestación no es un destino, es el estado más natural de un alma en paz. Prácticas y afirmaciones para encarnar la sabiduría metafísica. Las palabras son semillas, pero la práctica es el terreno fértil donde germinan y florecen. Para que todo lo aprendido no quede como teoría, aquí tienes un compendio de prácticas y afirmaciones que, sostenidas con intención y coherencia, pueden transformar tu vida desde el interior. Práctica 1. El ritual de la mañana silenciosa. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o pensar en tus pendientes, siéntate en un lugar tranquilo. Coloca ambas manos sobre tu corazón. Cierra los ojos y respira profundo. Siente el latido,
siente la vida en ti. Permite que, durante unos minutos, la única consigna sea este pensamiento. Hoy no necesito buscar nada afuera. Ya soy todo lo que deseo experimentar. Permanece en silencio durante 5 a 10 minutos. Si surgen pensamientos o emociones, obsérvalos y regresa a tu respiración. Este acto de presencia abrirá el campo para que la realidad refleje tu coherencia. Práctica 2. Diario de coherencia interior. Antes de dormir, toma un cuaderno especial. Anota las situaciones del día en las que actuaste desde tu versión más elevada y aquellas en las que sentiste ansiedad, urgencia o desconexión. Sin juzgarte, simplemente observa. Luego, escribe 3 cosas por las que agradeces, aunque sean pequeñas. Termina con esta afirmación. Reconozco mi avance, celebro mi coherencia y agradezco cada paso en este viaje de manifestación. Con el tiempo, este diario será tu mapa de transformación. Práctica 3. La visualización sin urgencia. Elige un momento del día para practicar la visualización, pero hazlo diferente. En vez de enfocarte en el resultado, siente el estado interior que acompañaría a esa realidad manifestada. Por ejemplo, si buscas abundancia, visualízate experimentando paz y gratitud, no objetos materiales. Mantén la imagen solo mientras sientas gozo, luego suéltala. Di para ti. Confío en el proceso invisible. Lo que es mío ya está en camino. Práctica 4. La entrega nocturna. Al irte a dormir, realiza una breve meditación acostado. Siente el peso del cuerpo sobre el colchón y repite mentalmente, con calma. Entrego el control. Permito que la inteligencia del universo complete lo que yo no puedo ver. Imagina que tus preocupaciones se disuelven en un mar de luz suave. Esta entrega nocturna permite que la sabiduría más profunda actúe durante el sueño. Práctica 5. Afirma con tu presencia. Durante el día, elige una afirmación poderosa, elige la que más resuene contigo del listado más abajo, y busca encarnarla en tu actitud, tu postura, tu forma de mirar, de hablar y de respirar. Si afirmas soy paz, nota si tu cuerpo lo refleja. Si afirmas soy merecedor, observa cómo tomas decisiones, cómo pides lo que necesitas, cómo te expresas en el mundo. No busques actuar, busca recordar que ya lo eres. Afirmaciones metafísicas poderosas. Estas afirmaciones no deben ser repetidas mecánicamente. Siente su verdad, deja que penetre en tu campo energético, utilízalas como mantras de recordatorio a lo largo del día. Puedes elegir una por día o una por semana. Escríbelas, dilo en voz alta frente al espejo, susúrralas antes de dormir o simplemente medítalas en silencio. La realidad exterior refleja mi paz interior. Todo lo que deseo ya vive en mí. Soy el jardín y la semilla, la causa y la manifestación. Confío en el misterio, me rindo al proceso, recibo lo que ya soy. No persigo, permito. No controlo, alineo. Soy abundante porque mi esencia es plenitud. Mi corazón es el portal por donde la vida se dobla. Lo que suelto con amor regresa transformado. Habito el presente, en mi quietud, el universo se organiza. Elijo vibrar en gratitud, aun cuando el resultado no sea visible. Ya no busco milagros, soy el milagro hecho consciente. Cada emoción, cada pensamiento, cada acción es mi declaración vibratoria al universo. La mente aquietada es el templo donde lo invisible se manifiesta. Me permito florecer sin urgencia, me reconozco digno de recibir. Mi estado interior es la llave de mi destino exterior. Elige la que más resuene contigo y habítala durante toda la jornada. Permite que tu día sea una oración silenciosa de coherencia. Conclusión, el retorno a ti mismo, cierre poderoso y llamado a la acción. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad apenas has dado el primer paso hacia una nueva forma de existir. Si algo debe quedarte claro después de esta travesía por la sabiduría metafísica es que la vida jamás se trató de perseguir, forzar o reclamar el derecho a experimentar milagros. El mayor secreto es que tú eres el milagro.
y que el universo, con toda su vastedad y misterio, solo puede responder a quien ha aprendido a escucharse a sí mismo, a aquietar la mente, a sentir con profundidad y a habitar cada instante con presencia plena. Los caminos espirituales de todos los tiempos han coincidido en este punto. El regreso al hogar no es un lugar, es un estado de conciencia. Es cuando dejas de pedirle a la realidad lo que creías que te faltaba y empiezas a expresarte como la fuente de todo lo que eres. El alma madura cuando suelta la necesidad de aprobación, de validación, de resultado externo, y comienza a amar el silencio de su propia compañía, la paz de su propia frecuencia. Muchos buscarán fórmulas rápidas, secretos ocultos, técnicas infalibles. Pero la alquimia real ocurre cuando pasas de hacer más, a ser más. Cuando te conviertes en el arquitecto consciente de tu vibración. Cuando tu vida ya no es un experimento de prueba y error, sino un arte de vivir en coherencia, belleza y humildad ante el misterio. ¿Y ahora qué? Ahora es tu turno. No importa cuál haya sido tu historia, no importa cuántas veces hayas tropezado en la búsqueda, ni cuán lejos creas estar de tus sueños. Cada día es un umbral, cada instante es una nueva oportunidad de recordar, de reconectar, de manifestar desde el ser, no desde el miedo. Toma las prácticas y afirmaciones, no como una obligación, sino como un acto de autorreconocimiento y amor. Hazlas tuyas. Haz de tu vida el laboratorio sagrado donde experimentas la verdad de que el mundo exterior es apenas la sombra de tu estado interior. Y si alguna vez dudas, si el camino se nubla o el ruido mental amenaza con regresar, recuerda esta verdad simple pero inquebrantable: cuando la mente se aquieta, la realidad se dobla. Cuando el corazón confía, el universo responde. Y cuando la emoción es coherente, la manifestación es inevitable. Por último, te invito a compartir este mensaje, a expandir la vibración que hoy has sembrado en tu interior. El mundo necesita más seres despiertos, más almas en paz, más corazones alineados con la sabiduría antigua. Escribe en los comentarios, en tu diario, en tu memoria, la afirmación que más haya resonado contigo. Haz de tu declaración una ancla en los días difíciles, una lámpara en las noches oscuras. La verdadera transformación es silenciosa, pero su eco alcanza a generaciones enteras. Al sanar tú, elevas a todos los que te rodean. Al recordar tú, ayudas a otros a recordar. Y así, uno a uno, nos convertimos en la red viva de conciencia que reescribe la historia de este mundo. Tu viaje apenas comienza. Atrévete a ser, a confiar, a permitir. Permite que la mente se aquiete, permite que el corazón guíe, permite que la realidad se incline ante la fuerza silenciosa de tu ser. Porque la magia real no está allá afuera, está, y siempre estuvo, dentro de ti. Ahora, escríbelo y decláralo: mi mente aquietada es el templo donde la realidad se dobla. Que así sea, y que todo lo bueno, bello y verdadero te encuentre en el momento perfecto. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.